En esta parte del video vamos a ver motores eléctricos. Vamos a tener conceptos clave, los cuales los vamos a explicar en palabras simples. Deslizamiento. Diferencia entre la velocidad del campo magnético, que gira rápido, y la velocidad real del rotor, que gira un poco más lento. Si el rotor girara igual de rápido que el campo, no se movería nada. Por eso siempre hay un deslizamiento. Secuencia de fases. Es el orden en que llegan las fases de corriente al motor. Si cambia dos cables, el motor gira al revés. Importante para que gire en la dirección correcta. Velocidad sincrónica. Es la velocidad ideal a la que gira el campo magnético del estator. Depende de la frecuencia de la red, como 50 Hz, y del número de polos del motor. El rotor siempre gira un poco más lento que esta. Velocidad rotórica. Es la velocidad real del rotor, que es un poquito menor que la velocidad sincrónica. Ese pequeño desfase se debe al deslizamiento. Par de arranque. Es la fuerza con la que el motor comienza a girar desde que está parado. Si el motor tiene un poco par de arranque, le cuesta mover cargas pesadas al inicio. Motores de corriente continua y corriente alterna. Los motores de corriente continua los vamos a dividir en 5 tipos. Tenemos el motor en serie, el cual se conecta en serie el estator y el rotor, donde vamos a tener un par de arranque alto, un control de velocidad limitado. Las aplicaciones de esta conexión va a ser una tracción pesada en grúas industriales, herramientas eléctricas de alto torque. Ventajas: alto par inicial y una construcción sencilla. Desventajas: difícil de controlar sin cargas. Conexión en paralelo. Va a tener un par de arranque bajo y un control de velocidad muy bueno. Aplicaciones: ventiladores industriales, bombas centrífugas y cintas transportadoras. Ventajas: una velocidad estable ante cargas variables. Y desventajas: bajo par de arranque. Conexión mixto, es decir, que se va a combinar los motores en serie y paralelo. Vamos a tener un par de arranque alto, un control de velocidad bueno, y sus aplicaciones van a ser montacargas, ascensores de uso industrial. Ventajas: combina ventajas de los motores serie y paralelo. Y desventajas: mayor complejidad de costos. Independiente: va a tener un par de arranque medio, un control de velocidad excelente. Aplicaciones: laboratorios, pruebas técnicas y motores de precisión. Ventajas: alta precisión en el control de velocidad. Y desventajas: requiere doble fuente de alimentación. Motores de corriente alterna por tipo de rotor. A este tipo de motor lo vamos a dividir en rotor de jaula de ardilla y rotor bobinado. La construcción del rotor del jaula de ardilla son barras conductoras cortocircuitadas en forma de jaula, y el rotor bobinado son bobinas conectadas a anillos rozantes. Uso de escobillas anillos. El rotor de jaula de ardilla no tiene, el rotor bobinado sí. Fases de trabajo. Jaula de ardilla puede ser monofásico o trifásico, y rotor bobinado solo trifásico. Par de arranque de jaula de ardilla es medio. Rotor bobinado solo alto, regulable con resistencias. Velocidad de jaula de ardilla casi constante. Velocidad de rotor bobinado casi constante. Control de velocidad de jaula de ardilla es limitado, y el rotor bobinado es bueno mediante resistencias. Tensiones de trabajo de estos motores van a ser de 220, 380 y 440 voltios los dos. Las aplicaciones de estos van a ser en ventiladores, bombas, compresores industriales, en este caso el de jaula de ardilla, los cuales estos son motores que no requieren mantenimiento al no llevar escobillas y se pueden usar durante mucho tiempo. Luego están el rotor bobinado, los cuales se utilizan en grúas, ascensores, molinos de gran capacidad. Esto depende al uso que se le va a utilizar. El rotor bobinado, al usar escobillas o carbones, va a necesitar mucho mantenimiento, lo cual es, al utilizarse mucho, va a haber mucho desgaste, por eso mucho mantenimiento. En cambio, en jaula de ardilla, no. Ventajas de jaula de ardilla: es robusto, económico y de bajo mantenimiento, como mencionábamos. Y el rotor bobinado tiene un buen control de velocidad y un alto par de arranque.
Desventaja de jaula de ardilla, bajo par de arranque y difícil de controlar. Y desventajas del rotor bobinado, mayor mantenimiento y costo y uso de escobillas, como mencionábamos anteriormente. Motores monofásicos y trifásicos. Esto lo vamos a dividir en motor monofásico y trifásico. El tipo de alimentación. El monofásico va a tener una fase y un neutro. El motor trifásico va a tener tres fases, RST o L1, L2 y L3. El tipo de rotor habitual es el jaula de ardilla y motor trifásico es jaula de ardilla o rotor bobinado. El par de arranque va a ser bajo o medio en un motor monofásico y en un motor trifásico va a ser medio o alto. El arranque en un motor monofásico va a ser sistemas auxiliares y en motor trifásico directo o estrella triángulo. El control de velocidad va a ser limitada sin un variador de frecuencia y el motor trifásico es bueno con variador de frecuencia. La velocidad de operación en un monofásico es casi constante y en un motor trifásico casi constante. Las tensiones de trabajo son de 110 y 220 voltios en un motor monofásico y 220, 380 y 440 voltios en un motor trifásico. Luego tenemos la potencia disponible, que va a ser baja hasta 3 HP en un motor monofásico y baja hasta muy alta en un motor trifásico. Las aplicaciones de estos motores. Un motor monofásico puede ser en electrodomésticos y bombas pequeñas. Y un motor trifásico en ascensores, maquinaria pesada y automatización industrial. Ventajas. En un motor monofásico es una fácil instalación. Y en un trifásico es una alta eficiencia y rendimiento. Desventaja de un motor monofásico es menor rendimiento y potencia. Y en un motor trifásico es una instalación más compleja. Motores síncronos y asíncronos, los cuales los vamos a dividir en tipo de rotor, velocidad de operación, para arranque y control de velocidad, velocidad con carga variable y tensiones de trabajo, y eficiencia por factor de potencia. El tipo de rotor en asíncrono es jaula ardilla o bobinado, y motor síncrono y imanes permanentes. La velocidad de operación es menor que la velocidad síncrona, igual que la velocidad síncrona en motores síncronos. El par de arranque es medio o alto y el motor síncrono es bajo, requiere un motor auxiliar. El arranque en un motor asíncrono es por inducción y en un motor síncrono mediante un motor auxiliar. Control de velocidad es limitado, mejora con un variador de frecuencia y excelente, es una frecuencia controlada en un motor síncrono. La velocidad de carga variable varía ligeramente en un motor asíncrono y permanece constante en un síncrono. Las tensiones de trabajo son de 220, 380 y 440 y similar en un motor síncrono. Y la eficiencia o el factor de potencia en un motor asíncrono es buena y en un motor síncrono es alta, especialmente en grandes potencias. Las aplicaciones de estos motores son en ventiladores, compresores o bombas, y en un motor síncrono en generadores eléctricos, corrección de factor de potencia. Ventajas de un motor asíncrono es sencillo, económico y resistente, y un síncrono de alta precisión de velocidad y eficiencia. Desventaja de un motor asíncrono es una velocidad no constante y en un motor síncrono es mayor costo y complejidad de par de arranque. Hola, buenas, hoy estamos en un nuevo video de electricidad industrial donde vamos a explicar el funcionamiento de un variador de frecuencia. Como podemos ver, ya tenemos hecha la parte de potencia y la parte de mando, en la cual en el medio tenemos un controlador de la frecuencia del variador. Vamos a iniciar la simulación, así explicamos el funcionamiento. Accionamos los disyuntores y accionamos el pulsador de ON. Como podemos ver, ya accionó el motor y ya estaría funcionando. Ahora vamos a variar la frecuencia. Bueno, aumentamos la frecuencia y como ven, aumentan las revoluciones. La dejamos en 130 Hz y tenemos 7860 revoluciones. Si la disminuimos a 50 Hz, vamos a tener, esperen que está disminuyendo, 3060 revoluciones. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona eso de la frecuencia de las RPM en un motor? Bueno, la electricidad que usamos no es constante, sino que sube y baja, va y viene. Eso se le llama frecuencia
y cada vez que cambia le pega una patadita al motor para que gire. Cuantas más pataditas por segundo, más rápido gira, o sea, más frecuencia, más RPM. Pero también depende de cuántos pasos tiene adentro del motor. Eso se llama cantidad de polos. Si tiene poco, da la vuelta más rápido. Si tiene mucho, va más lento. Así que básicamente con la frecuencia manejas cuán rápido gira y con los polos cuán grandes son esos pasos. Fin del misterio. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Chau chau. En esta parte del video vamos a enseñar cómo configurar un variador de frecuencia. Pero antes de iniciar con el video, vamos a analizar conceptos claves a tener en cuenta antes de la configuración de un variador de frecuencia. Primero es leer la placa de características del motor y del variador, porque si tenemos un motor más grande que el variador, lo podemos quemar, porque va a pedir más amperaje del que se debe y va a quemar el variador. 2. Reiniciar el variador de frecuencia de fábrica, porque no sabemos qué configuración tiene, le ha hecho otro electricista o el anterior dueño, o cómo viene de fábrica. Entonces lo reiniciamos de fábrica y podemos configurarlo a gusto. 3. Configurar el variador de frecuencia con las características del motor. Es configurar la cantidad de amperaje que va a consumir, o sea, la intensidad nominal que va a consumir el motor, y luego tenemos que realizar un cálculo con el 10% o el 15% de consumo que va a tener si llega a haber una sobrecarga y configurarlo en el variador de frecuencia. Así protege el motor cuando pase esto. Y 4. Ya estamos listos para realizar la configuración del variador de frecuencia. Primero, nosotros para reiniciarlo de fábrica tenemos que en el variador tenemos que buscar el parámetro 000, donde una vez que pulsamos el parámetro 000, buscamos el parámetro 204. Una vez que estamos en el parámetro 204, tenemos que buscar el valor el parámetro 005. Ya estamos buscando el valor 005. Y una vez que confirmamos, cuando sale EPP, es que el variador se ha configurado de fábrica. Como podemos ver, ahora necesitamos poner otra vez el parámetro 000. Ponemos el parámetro 005 y ahora tenemos que tocar el parámetro 156, el cual nos va a permitir colocar la intensidad que consume el motor. Ya he hecho con el cálculo del 10% de consumos que va a tener sobre una sobrecarga. Este motor consume 2 amperes con el 10%, que sería 2 amperes por 1,15 nos va a dar 2,3. Luego nos dirigimos al parámetro 100, en el cual vamos a colocar el tiempo de arranque que va a tener el motor. Está en 5 segundos, pero lo vamos a subir a 10. Una vez que lo colocamos ya en 10, nos vamos al parámetro 101. Una vez que colocamos el parámetro 101, le tenemos que colocar el parámetro 101. Su funcionamiento se basa en el tiempo que va a tener para apagarse. Como podemos ver, tiene 10 segundos. Y como podemos ver, el motor funciona correctamente. Tarda 10 segundos en arrancar. Ahora ya agarró su velocidad máxima y ahora tarda 10 segundos en apagarse. Gracias por ver el video.